Bueno, gracias. Quédate cerquita igual, Sí, porque sí, seguidita volvemos con vos. Mientras tanto vamos a presentar a nuestro invitado. Ahora ya nos ha venido a visitar otras veces. Es Ángel Elgier, director de la carrera de Psicología de la UAI. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a la banda 3.0 por invitarme siempre. Bueno, vamos a hablar del informe que elaboraron recientemente sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y las que en algún lugar, en algún entorno, ya sea familiar, laboral, psicológica o física, han sufrido violencia. ¿Cuáles son las primeras apreciaciones que nos puedes dar de esto, Ángel? Bueno, en principio destacar que es interesante también el trabajo de encuesta porque es visibilizar algo que está en la sociedad. Muchas veces se vive la violencia, se naturaliza, y el trabajo de la encuesta lo que hace es hacer un trabajo sistemático y científico que está en la sociedad y que no se ve. Los primeros resultados lo que hacen es encuestar a más de 600 personas, mujeres y hombres, y una de las preguntas principales es si se ha vivido alguna situación de violencia de género. Y en el caso de las mujeres lo que se encuentra es que se ha encontrado que cerca del 80% dice que no, y un 17% dice que sí. Yo relativizaría estos datos. A ver, yo te voy interrumpiendo para poder aportar algunas cosas que cuando lo veía previamente se me iban ocurriendo. ¿Esto se hizo con mujeres de todos los estratos sociales, socioeconómicos en general? Principio que tengan línea telefónica. Que tengan línea telefónica porque es una encuesta que se hace de manera telefónica. Y vos decís que relativizás esta cifra que, repitamos, dicen que no sufrieron violencia de género casi un 80%, 77,7%, corregime si no, si lo ves distinto desde ahí. 17 va por el sí. ¿Por qué los relativizás? Porque si la próxima acompaña podemos pasar a la siguiente. En líneas generales podemos dividir la violencia de género en dos categorías. Por un lado, violencia física y sexual y violencia psicológica. Ustedes hacen la separación entre lo que es la violencia física o convivir con alguien que está agrediendo a una persona todo el tiempo verbalmente. Exactamente. Y incluso con el avance de la tecnología, hoy se encuentra mucho también en adolescentes y también en adultos el tema del control a través de las redes sociales. Y eso también lo podemos caracterizar como una forma de violencia. Y también actualmente en los últimos días nos ha visitado una argentina que trabaja en violencia de género, Rita Segato, que plantea que la violencia de género tiene que ver con el control de los cuerpos. Y lo que plantea Rita es que hay que empezar a trabajar desde estas pequeñas microviolencias, porque la última violencia tiene que ver con la violación y el femicidio. Entonces, cuando se dice el control de los cuerpos, es que o sea, el derecho de mi cuerpo termina cuando empieza el tuyo. A ver, el hombre también es una víctima de la sociedad en la que vivimos. Es una víctima de la sociedad machista, podríamos decir. Hay una precarización de la vida, el hombre al sentir que se retira el Estado, al sentir que se retira, al perder trabajo, al perder la calidad de los vínculos, muchas veces estalla y vive violencia sobre la mujer. Entonces, en ese punto podemos empezar con el acoso físico, pero antes hay que empezar a trabajar con el psicológico. Exactamente. Con eso que tal vez es como lo que va llenando que muchas veces el jarro, se deja pasar. Él agota, claro, que primero empieza tal vez en una relación que recién arranca, con un control de las salidas, después con una subestimación de la mujer. El control en las redes sociales, el control del WhatsApp, que se puede empezar a trabajar desde antes. Entonces, lo que se plantea es empezar a trabajar, los hombres empezar a darse cuenta que eso no está en realidad bien. Que este trabajo esté hecho yo creo que desde el jardín de infantes en los chicos, ¿no? A ver, ustedes reflejan en esta respuesta que la violencia psicológica, para aquellos que dijeron que sí en la anterior, que sufrieron algún tipo de violencia, llega casi al 90%, la violencia psicológica, esa que decís vos, la de todos los días, la que muchas veces no se le resta importancia, esto de la subestimación del otro, la verbal, ya directamente con una
una agresión el 85,8%. A la física llega a la mitad, lo cual es una barbaridad. Es un dato muy alto. Muy alto, 51,8% hablan de una violencia que pasa ya de lo que es la agresión verbal. Sexual, 50,9%. Y la violencia económica. Cuando hablamos de violencia económica, que está en un 31,2%, nos referimos a no te paso plata. Exactamente, al control económico y tiene que ver también con... Esta violencia se da en las parejas, ¿sí? Porque si seguimos avanzando con las diapositivas, este control generalmente es violencia doméstica. Claro, claro. Y en las edades, Ángel, ¿qué te llama la atención de aquellos que han denunciado, de aquellas mujeres que sí denunciaron violencia? Bueno, fíjate que las parejas son generalmente el tipo de violencia, el dato más alto es en edades, en parejas el 84% es en edades de 18 a 34 años. Sí. Entonces eso es un dato que tenemos que atender porque son desde... Muy jóvenes. Es adolescencia tardía, lo que se dice en psicología. Claro, claro. Bien, ¿y quién fue el agresor? Es la pregunta que hacen ustedes teniendo en cuenta la última experiencia en la que sufriste violencia. Vos dijiste hace un rato, en lo que más se denuncia es en las parejas, 57,6%, donde aparece la violencia doméstica como parte de la modalidad. Su expareja, el 15,4%, también es alto, ¿no? Aquellas parejas que vuelven después de haber finalizado una relación y al no poder tal vez reanudarla o tener bajo su ala a aquella persona la agreden. Bueno, sí, también muchos femicidios se dan a partir de las exparejas. Sí. Pero bueno, el dato más importante acá es que es la violencia dentro de la pareja. Sí. Y también la violencia doméstica dentro del hogar. Bien. Y también, bueno, algunos datos de los empleadores, pero acá se refleja un dato que no es tan alto, ¿no? El 5%. Ajá. Ángel, ¿ustedes ya han hecho otros estudios anteriormente en relación a la violencia sobre las mujeres? Sí. Que todo lo que tiene que ver con acoso en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Que está muy relacionado porque el primer paso es la violencia verbal, tal vez. Exactamente, el piropo. Sí. Y el último eslabón sería el femicidio. Sí, claro. Pasando por la violación. Sí, claro. Entonces... Un piropo que pasa de piropo, ¿no? Un piropo que pasa tal vez con seguir a una chica por la calle, con el taxi, casos que hemos conocido, ¿no? El taxista que seguía a la chica hasta hacerla finalmente entrar a la fuerza al auto. En la ciudad lo que encontramos es que las mujeres hacen la denuncia, pero solamente el 10% de las mujeres, y lo que no encuentran es una recepción positiva por parte en la comisaría. Eso es tremendo, porque tanto se está trabajando sobre este tema y todavía las mujeres denuncian no encontrar esa recepción. Cualquier persona tiene que tomar la denuncia, que está en una comisaría tiene que tomarla, no te puede volver, mandar a casa, y decir, bueno, andá, fíjate, tienen que tomarte la denuncia. Y a ver, vamos rapidito con lo que falta. ¿Dónde ocurrió la última agresión? En el hogar, claramente casi un 60%, un 56,6%. En la vía pública, 13,0%, el segundo de los lugares, esto que mencionaba Ángel recién. En la casa de otra persona, 11,3%. Y en el trabajo, por suerte, parece ser el último lugar de la agresión. Sigue siendo llamativa la edad porque donde más se sufre violencia es en el rango de los 18 a 34 años. ¿Qué actitud adoptó usted? Abandonó el lugar, es la más importante, denunció al agresor 12,7%, el agresor abandonó el hogar y la que es como, la verdad es que te angustia leer esto, no hizo nada. Casi un 50% de las mujeres que sufrieron algún tipo de agresión no hizo nada. Y muchas veces las mujeres pasan años atrapadas en el vínculo con el maltratador. ¿No? Teniendo en cuenta que muchas veces el vínculo primario con el maltratador es la pareja.
¿sí? Es tremendo, esto es tremendo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo pasa hasta que se llega a tomar una decisión? Vos fíjate, además, cuando se opera activamente, la primera decisión es abandonar el hogar antes que denunciarlo, es cierto, porque le tienen miedo a la denuncia, evidentemente. Muchas veces abandonan el hogar, pero a veces vuelven también. No denuncian y vuelven. Exacto. Esto dentro de lo activo, pero acá está lo que más escalofrío da, que es la inactividad ante la agresión, que muchas veces se repite y termina en las peores consecuencias. Casi 50% de las mujeres agredidas no hacen nada frente a la agresión. ¿Esto creció, no creció? ¿Podés comparativamente respecto a otras? Sí, en los últimos años los femicidios han crecido, la violencia de género aumenta. Algo importante es recordar el número para denuncias, que es el número 144. ¿Sí? A pesar de que, bueno, acá esta pregunta es interesante, si se sintió contenida al momento de hacer la denuncia. Las mujeres lo que dicen es que no se sienten contenidas. Y esto se repite con la encuesta que hicimos anteriormente, ¿sí? Con respecto al acoso callejero. Pero de todos modos es importante que se hagan las denuncias porque después se reflejan en las estadísticas. Claro, obviamente. Y sobre todo es importante hacer la denuncia para que se pueda actuar en consecuencia y exigir que se tome la denuncia como corresponde. Te tienen que tomar la denuncia. Hay que llamar, recordar, al 144 durante las 24 horas si fuiste víctima de violencia de género, si conoces a alguien también que es víctima de violencia de género y tal vez vos podés ayudarlo porque la persona no se anima. ¿Tendría una relación con alguien con antecedentes de violento? Sí, seguramente, dice un 8,2. Sí, seguramente. Vos podés decir, bueno, pero son pocos. Pero igual hay casi un 10% que podría tener una relación con alguien que tiene antecedentes de violento. Sí puede ser, casi un 10%. No, dice un 75,3% y no sabe un 7,5%. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, lo más duro para vos de esta encuesta? No, lo más duro, bueno, es la edad. Sí, entre 18 y 34. Exactamente. Y después, todo lo que tiene que ver con el tema de las denuncias, que no hay... Que no hay contención. Que no hay contención, a pesar de que el Estado en los últimos años está generando políticas públicas y está generando leyes. Bueno, esto que dicen las mujeres que sí hacen la denuncia, lamentablemente no hay... no se sienten contenidas. Las últimas cifras de femicidios nos hablan de una mujer cada 30 horas. Cada 30 horas, y eso todavía no baja. El tema de la violencia contra la mujer se ha visibilizado en el último tiempo mucho, la humanización de casos los que de repente se habla desde lejos, no, bueno, pero o que se relativiza, ¿no? Humanizar ese sufrimiento al que son sometidas muchas mujeres a diario, que como veíamos en la cantidad de casos, casi un 50% de los casos no hace nada y ocurre dentro de su casa. Ángel, te agradecemos mucho esta visita y ojalá que la próxima vez que nos encontremos podamos hablar de datos que han evolucionado en forma positiva. Esperemos. ¿No? Ojalá que sea así. Bueno, gracias. Por venir. Nos vamos a ir a la pausa, quédate con nosotros. Tenemos música hoy también en Banda 3.0 y tenemos mucho más. Hay más Lourdes, claro. Hasta las 10 de la mañana viene Mariana Gil Juncal también a brindar con nosotros por el hecho de que es viernes. Está Larisa, está Pablo, está Fede. Todos haciéndote compañía hasta las 10 de la mañana. Quédate. Why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the